¿Cómo encontrar la presencia de Dios cuando todo parece perdido? ¿Alguna vez has sentido que tu oración se apaga antes de llegar al cielo? ¿Has tenido la sensación de hablar con Dios y no recibir respuesta alguna? ¿Te has preguntado si acaso Él se ha alejado o si fuiste tú quien se perdió en medio del ruido del mundo? Hay un momento en la vida en que el alma grita, pero no con palabras. Grita en silencio, con una fuerza que solo el cielo puede oír. Es un clamor que nace del fondo del corazón cuando ya no quedan fuerzas, cuando la esperanza se desgasta y la fe parece quebrarse entre las manos. Ese grito invisible es el lenguaje del alma que busca a su Creador cuando todo lo demás falla. En ese punto, la vida parece suspendida. Todo pierde sentido. Las oraciones que antes fluían con facilidad se vuelven pesadas, los versículos ya no consuelan y el alma se siente vacía, como si una distancia infinita la separara de Dios. Pero esa distancia no es real, es solo el velo que cubre la mirada cuando el corazón se llena de miedo y no logra reconocer la presencia divina, porque el silencio de Dios no es ausencia, es la forma más profunda de comunicación. Es en ese silencio donde el alma aprende a escuchar lo que las palabras no pueden expresar. El grito del alma no busca respuestas inmediatas, busca presencia. No clama por soluciones, sino por consuelo. Es un grito que no se oye con los oídos, sino que se siente en el espíritu. En medio de ese vacío, Dios se hace presente de una manera distinta, invisible pero real, suave como un susurro que acaricia las heridas sin prometer explicaciones. Él no responde con ruido, responde con paz. Y aunque no lo entiendas, esa paz silenciosa es su voz. Cuando el alma grita en silencio, el cielo no se queda quieto. Hay un movimiento invisible, una respuesta que llega sin palabras, una presencia que se acerca sin ser vista. A veces, lo que más duele no es el silencio de Dios, sino nuestra incapacidad para reconocerlo en medio de él. Porque el corazón humano busca señales externas, pero Dios se revela en el interior. Él no siempre abre los cielos, a veces abre tu alma. No siempre elimina el dolor, pero sí lo transforma. Ese grito interior es el punto exacto donde empieza la verdadera fe. Cuando no puedes más, cuando ya no sabes cómo seguir orando, cuando tu mente se llena de dudas, ahí es donde Dios comienza a obrar. No necesitas hablar para que Él te escuche. No necesitas sentir para que Él esté contigo. Solo necesitas permanecer. Cada silencio, cada lágrima, cada momento de oscuridad se convierte en una ofrenda invisible que llega directo al corazón del Padre. Y aunque no veas resultados, algo está cambiando. El alma desgarrada y cansada está siendo moldeada en la escuela más profunda de la vida, la del silencio divino. Dios no se revela siempre con poder, sino con ternura. No se muestra con truenos, sino con un suspiro que se filtra entre las sombras. Y en el instante en que crees que ya no hay esperanza, Él te toca el alma sin que lo notes, para recordarte que incluso en el grito más silencioso, su amor sigue escuchando. Porque cuando el alma grita sin palabras, el cielo responde sin ruido. Y ese diálogo secreto entre el dolor humano y la misericordia divina es donde comienza el verdadero encuentro, el instante en que la fe se apaga. Hay un momento en la vida del creyente en que la fe parece extinguirse lentamente, como una vela que se consume sin viento. No es un rechazo a Dios ni una pérdida de creencia, es algo más profundo, más humano. Es el instante en que el alma, cansada de esperar, ya no encuentra fuerzas para seguir orando. Has orado, has confiado, has esperado el milagro, pero el silencio persiste y la mente empieza a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me siento tan solo si sé que Él está conmigo? Ese instante es el punto más frágil del corazón, donde la fe se pone a prueba no por el dolor, sino por el vacío. Cuando la fe se apaga, no es porque se haya roto, sino porque ha entrado en una noche espiritual. Es un tiempo en el que el alma deja de apoyarse en emociones
para aprender a sostenerse en convicciones. Dios permite esa oscuridad no para castigarte, sino para enseñarte a amar sin condiciones, a creer sin señales, a confiar sin certezas. Es en ese momento de aparente abandono cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en verdad vivida. Ya no basta con repetir, Jesús, en ti confío. Hay que confiar, incluso cuando el corazón no siente nada. El alma cansada empieza a buscar respuestas en todas partes, en los consejos, en los libros, en los milagros de otros. Pero hay una lección que solo se aprende en la soledad interior. Dios no siempre se deja encontrar donde lo buscas. A veces te quita todo lo visible para que lo encuentres en lo invisible. Cuando la fe se apaga, Él no desaparece, solo cambia de lugar. Pasa del pensamiento a la profundidad del espíritu, donde la razón no llega, pero la verdad habita. Allí, en esa oscuridad, comienza la transformación. Ese instante de silencio absoluto no es el fin, sino el umbral de algo nuevo. El alma que parecía perder la fe está siendo purificada, como el oro que pasa por el fuego. Es ahí donde descubres que creer no es sentir, sino decidir. Que tener fe no es ver, sino seguir caminando en medio de la niebla. Es la etapa más dolorosa y al mismo tiempo más santa, porque solo quien ha perdido toda luz entiende el valor de una chispa. Dios está obrando aunque no lo veas. Está sembrando raíces de una fe más fuerte, una que no depende del milagro, sino del amor. Y cuando todo parece apagado, cuando la oración ya no fluye, cuando tus labios guardan silencio porque el alma no puede más, ahí es cuando el Espíritu Santo ora por ti. Él toma tus silencios y los convierte en súplicas, tus lágrimas en incienso, tu vacío en altar. Nada de lo que vives es en vano. Lo que parece un final es el comienzo de una fe más pura, más verdadera, más firme. La fe que ya no necesita sentir, solo perseverar. Porque cuando la fe se apaga en la superficie, Dios la enciende en lo más profundo. La escuela invisible del sufrimiento. El sufrimiento es una escuela silenciosa que nadie elige, pero en la que todos, tarde o temprano, somos inscritos. No hay aula, no hay maestro visible, no hay lecciones claras. Sin embargo, es ahí donde Dios enseña las verdades más profundas del alma. En esa escuela no se aprende con palabras, sino con lágrimas. No se avanza con explicaciones, sino con rendición. El dolor se convierte en el lenguaje con el que el cielo forma al corazón que quiere entender a Dios más allá de las teorías. Cuando la vida se quiebra, cuando el cuerpo se debilita o el corazón se parte, es natural preguntar por qué, pero con el tiempo, la pregunta cambia. Ya no se trata de entender el motivo, sino el propósito. El dolor no siempre tiene explicación, pero siempre tiene dirección. Dios lo utiliza para pulir lo que en ti necesita ser transformado. En esa escuela invisible, las pruebas son los exámenes de la fe, y el silencio es el aula donde se mide tu confianza. Lo que hoy parece injusto, mañana se convierte en testimonio. Lo que ahora duele, más adelante revela la presencia de un Dios que nunca dejó de enseñarte. Muchos piensan que Dios se aleja en el sufrimiento, pero en realidad se acerca. En medio del dolor, su voz no grita, susurra. Él no te exige fortaleza, te invita a depender de su gracia. Cada herida se transforma en una puerta que te conduce a un conocimiento más profundo de quién es Él. No el Dios de los milagros inmediatos, sino el Dios que se sienta contigo en el suelo del dolor, que guarda silencio contigo, que llora contigo. En ese silencio compartido nace una comunión que no se logra en los días fáciles. El sufrimiento no es castigo, es formación. No busca destruirte, busca purificarte. Como el fuego que refina el oro, el dolor quema lo superficial para revelar lo esencial. Dios no hiere para causar daño, sino para sanar desde lo más profundo. Te quita lo que crees indispensable para mostrarte lo que realmente necesitas, su presencia. Es ahí donde entiendes que no hay pérdida que no pueda ser transformada en gracia. No hay lágrima que no tenga sentido cuando se ofrece con fe. No hay noche que no termine
cuando Dios la ilumina con su propósito. En la escuela del sufrimiento no hay diplomas, solo transformación. Sales de ella sin aplausos, pero con un corazón nuevo. Has aprendido lo que ninguna palabra podía enseñarte, que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que confía en medio de ellas. Que la fe no elimina el dolor, lo redime, y que cada herida que entregas se convierte en semilla de resurrección. El alma que pasa por esa escuela no vuelve igual. Aprende a reconocer el valor de lo pequeño, la belleza de lo invisible y la grandeza de la esperanza. Porque solo quien ha sufrido de verdad sabe lo que significa amar a Dios sin condiciones, Dios escondido en lo cotidiano. Hay días en los que buscamos a Dios en lo extraordinario, esperando que su voz retumbe desde el cielo, que el milagro aparezca con claridad, que algo rompa el silencio. Pero mientras el corazón mira hacia lo alto, Dios camina en lo bajo, en lo simple, en lo cotidiano. Está en lo que damos por hecho, en lo que pasa desapercibido, en los gestos que parecen insignificantes, pero contienen eternidad. Dios no siempre se muestra en la grandeza de un milagro. Muchas veces se oculta en la ternura de un detalle. Cada amanecer es una declaración silenciosa de su presencia. Cada respiración que tomas es un recordatorio de que su amor sostiene la vida, incluso cuando no lo piensas. En la voz de quien te escucha sin juzgar, en la mano que te ayuda sin pedir nada a cambio, en el perdón que llega sin merecerlo, ahí está Dios, escondido en las cosas simples. Él no siempre se revela con luz deslumbrante, sino en el resplandor leve que se cuela entre las grietas de la rutina. Es un Dios que no busca asombrarte, sino habitarte. Muchos se pierden buscando lo sobrenatural y olvidan que lo divino se manifiesta en lo humano. Jesús mismo eligió la sencillez como forma de revelación. Nació en un pesebre, caminó entre los pobres, habló con los olvidados, partió el pan con las manos. En cada gesto ordinario escondía un acto eterno. Si Dios se hizo carne, también se hace presente en lo común. No está lejos, está dentro. No está oculto por distancia, sino por la falta de atención. La fe no consiste en ver más, sino en mirar mejor. Cuando aprendes a reconocerlo en lo cotidiano, todo cambia. Las tareas más simples se convierten en oración. El trabajo, el silencio, la espera, los encuentros y las despedidas se vuelven sacramentos vivos. Dios no solo está en el templo, está en el hogar, en el camino, en la mirada de quien pasa y en la historia que vives cada día. Su presencia no necesita ser espectacular para ser real. Él prefiere actuar en lo discreto, porque solo el corazón humilde lo percibe. La vida no se llena de Dios cuando ocurren milagros, sino cuando descubres que todo ya es un milagro. Cada segundo sostenido por su voluntad, cada latido guiado por su amor. El alma que logra ver a Dios en lo cotidiano ya no necesita pruebas, porque ha comprendido que el cielo comienza en la tierra. Y en ese descubrimiento, la fe se vuelve más profunda, la oración más sincera y el amor más real. Porque quien encuentra a Dios en lo común, nunca más se siente solo. El corazón que aprende a escuchar sin oír. Hay momentos en que el alma deja de escuchar a Dios porque está llena de ruido. No solo el ruido del mundo, sino el de las propias dudas, miedos y pensamientos que se repiten sin descanso. En esa confusión, el silencio parece vacío, pero en realidad está lleno de la presencia divina que espera ser reconocida. Escuchar sin oír es un arte espiritual, una forma de comunicación que trasciende las palabras. Es cuando el corazón se convierte en oído y el alma aprende a percibir lo invisible. Dios no siempre habla con voz audible. A veces se manifiesta en una sensación de paz inesperada, en una intuición suave que te guía sin explicaciones, en una certeza interior que no viene de ti. Su lenguaje no es el del sonido, es el de la presencia. Solo un corazón quieto puede entenderlo. Por eso, cuando la vida te empuja al silencio, no es para castigarte, es para enseñarte a oír de otro modo.
El silencio no es la ausencia de palabras, es el espacio donde Dios pronuncia lo eterno. La mayoría busca escuchar a Dios con los oídos, pero Él se deja oír con la vida. Habla en las circunstancias, en los encuentros, en los retrasos, en lo que parece coincidencia, pero es providencia. Cuando no sabes qué camino seguir, cuando una puerta se cierra o una espera se alarga, ahí también hay una voz divina actuando. No siempre dice lo que quieres oír, pero siempre comunica lo que necesitas entender. El corazón que aprende a escuchar sin oír ya no exige explicaciones, solo busca reconocer la voluntad de Dios en todo. Escuchar a Dios requiere desaprender el ruido, requiere silencio interior, paciencia y humildad. Es un proceso donde el alma deja de imponer y empieza a recibir. Ya no se trata de pedir respuestas, sino de aprender a permanecer en la quietud hasta que la paz llegue. Esa paz no siempre soluciona tus problemas, pero te hace comprender que no estás solo en medio de ellos. Escuchar sin oír es aceptar que Dios no habla solo para informarte, sino para transformarte. Y cuando logras hacerlo, descubres algo profundo. Dios siempre ha estado hablando. Nunca calló, solo esperó a que tu alma se aquietara para poder escucharlo. En medio del dolor, del cansancio y del miedo, su voz sigue susurrando. Confía, no temas, estoy aquí. Es una voz que no se oye, pero se siente. Una voz que no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia la forma en que las enfrentas. Aprender a escuchar sin oír es entrar en una nueva dimensión de fe. Ya no necesitas señales, ni certezas humanas. Te basta la intuición divina que arde en el corazón como una llama que no se apaga. En ese nivel de comunión, el alma deja de buscar a Dios fuera y lo encuentra dentro. Y entonces el silencio deja de ser miedo para convertirse en refugio. Porque cuando el corazón aprende a escuchar sin oír, ya nada puede apagar el diálogo entre el alma y su Creador. Cuando el dolor se convierte en altar, hay dolores que no se pueden explicar, solo se pueden vivir. Momentos en los que todo lo que amabas se desmorona y no queda nada más que tus propias lágrimas cayendo sobre el suelo. En esos momentos, el alma busca razones, pero no las encuentra. Es ahí donde comienza el misterio de la transformación espiritual, cuando el dolor, en lugar de destruirte, se convierte en un altar. No un altar de resignación, sino de entrega. Es el lugar donde el alma herida se arrodilla, no para pedir que el sufrimiento termine, sino para que tenga sentido. El dolor que se ofrece deja de ser una herida y se convierte en una oración. Cada lágrima, cuando se entrega a Dios, se transforma en semilla de gracia, porque Dios no desprecia el sufrimiento del justo, lo recoge, lo santifica y lo convierte en puente entre el cielo y la tierra. El altar del dolor no es un lugar físico, es el espacio interior donde decides confiar, incluso sin entender. Es el instante en que dices, Señor, no puedo más, pero sigo aquí. Ese sigo aquí tiene más valor ante el cielo que 1000 oraciones pronunciadas sin corazón. Cuando el dolor se convierte en altar, la presencia de Dios se manifiesta de manera diferente, ya no como consuelo inmediato, sino como fuerza invisible que sostiene. No quita la cruz, pero te enseña a cargarla con dignidad. No elimina la herida, pero le da propósito. Jesús no evitó el sufrimiento, lo transformó en salvación. En la cruz, el dolor se volvió altar, y en ese sacrificio silencioso se reveló el amor más puro. Lo mismo sucede contigo cuando entregas tus heridas con fe. Lo que parecía un final se convierte en ofrenda viva. Dios no te pide que no sufras, te pide que no desperdicies tu sufrimiento. Cada vez que ofreces tu dolor por amor, por alguien, por perdón, por fe, lo transformas en un acto redentor. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en instrumento. Es el fuego que purifica, la escuela que moldea, el taller donde Dios talla el alma para reflejar su imagen. Y cuando logras comprender esto, algo cambia dentro de ti. Ya no luchas contra el sufrimiento.
Lo abrazas sabiendo que en él Dios está obrando algo eterno. El altar del dolor no está hecho de piedra, está hecho de rendición. No se construye en los templos, sino en los corazones que se atreven a creer mientras sangran. Porque hay oraciones que solo se pueden pronunciar con lágrimas, hay victorias que solo nacen del quebranto, y hay encuentros con Dios que solo ocurren en medio de la cruz. Cuando el dolor se convierte en altar, el alma deja de pedir milagros y empieza a convertirse en uno. Y en ese momento, entiendes que la fe más pura no consiste en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en amor. El amanecer después del abandono. Hay noches en las que el alma siente que no va a amanecer. Noches largas, densas, donde la fe parece haberse marchado y la esperanza se apaga en silencio. Son momentos en los que te preguntas si Dios realmente te ha dejado, si tus oraciones se perdieron en el vacío, si el amor divino que antes te sostenía se ha desvanecido para siempre. Pero el abandono que sientes no es real. Es una sombra que cubre tus ojos para que aprendas a ver la luz de otra forma. Porque el amanecer no llega cuando cambia el cielo, sino cuando algo se enciende dentro de ti. Después del abandono hay un despertar. No es inmediato, no ocurre con ruido ni con claridad. Es una calma que empieza a filtrarse poco a poco, como la primera luz que atraviesa la oscuridad. No se trata de volver a sentir lo mismo, sino de descubrir algo nuevo, una paz que no depende de las circunstancias. Es la señal de que Dios nunca se fue, solo se ocultó para que aprendieras a buscarlo en lo más profundo. Lo que parecía un vacío era un espacio preparado para su presencia. Cuando llega ese amanecer espiritual, el alma ya no busca milagros, busca comunión. Ya no pide explicaciones, pide cercanía. Lo que antes eran lágrimas, ahora son testimonio. El dolor no desapareció, pero dejó de dominarte. Dios ha transformado tu herida en fuente. En esa quietud luminosa, comprendes que su silencio no fue rechazo, fue enseñanza. Que el abandono que sentiste no era distancia, era pedagogía divina. Dios te estaba formando en la oscuridad, como el sol que se prepara detrás del horizonte antes de salir. El amanecer después del abandono no es una emoción pasajera, es una certeza interior. Es el momento en que sabes que incluso en las noches más largas, el amor de Dios sigue encendido. Es un despertar que no borra lo vivido, sino que le da sentido. El alma que pasa por esa noche y vuelve a ver la luz, ya no teme a la oscuridad, porque sabe que detrás de cada silencio hay un propósito. Esa certeza se convierte en descanso, en gratitud, en adoración silenciosa. Dios no te prometió un camino sin sombras, te prometió su presencia en cada paso. Y cuando llega el amanecer, entiendes que no caminabas solo. Él estaba ahí, sosteniendo lo que tú creías perdido. Cada lágrima, cada espera, cada vacío fue parte del proceso que te llevó hasta este punto. Ahora miras atrás y comprendes. El abandono no fue el final, fue el principio de una fe más profunda, de una relación más íntima, de un amor más maduro. Porque solo quien ha sentido la noche en su alma puede reconocer la gloria de un nuevo amanecer. La fe que ya no busca sentir, sino permanecer. Llega un punto en el camino espiritual en el que la fe deja de buscar emociones. Ya no necesita lágrimas para creer, ni señales visibles para confiar. Es una fe silenciosa, madura, que no se alimenta del entusiasmo, sino de la certeza interior de que Dios es real, aunque no lo sientas. Es la fe que ha pasado por la noche, que ha sido probada por el fuego del dolor, que ha aprendido a permanecer cuando todo dentro grita que se rinda. Es la fe que ya no depende del consuelo, sino del compromiso. Esta fe no nace de los milagros, nace de las heridas. Porque solo quien ha sufrido y no ha soltado la mano de Dios sabe lo que significa amar sin condiciones. Es una fe que no negocia, que no exige, que no huye, permanece. Cuando no hay respuestas, cuando no hay alivio, cuando el alma no siente nada, esta fe sigue diciendo creo. Es el punto donde la relación con Dios
deja de basarse en lo que recibes y se transforma en lo que eres, un hijo que confía en su padre, aunque no entienda su modo de actuar. La fe que permanece no se deja mover por el miedo. No cambia cuando las circunstancias cambian, no se debilita por la duda, porque entiende que la duda no es el fin de la fe, sino parte de su madurez. No teme el silencio de Dios, lo abraza. Ha aprendido que hay más poder en permanecer que en sentir, porque sentir es humano, pero permanecer es divino. Esa fe no busca consuelo, busca fidelidad. Y aunque parezca pequeña, es la fe que mueve montañas, porque está arraigada en la verdad y no en la emoción. Dios valora más una fe que permanece que 1000 palabras llenas de entusiasmo pasajero. Él busca corazones firmes, no perfectos, almas que no se derrumban cuando no sienten su presencia, sino que siguen creyendo en medio del vacío. Permanecer no significa no caer, significa levantarse cada vez. Significa seguir orando cuando ya no hay ganas, seguir esperando cuando no hay señales, seguir amando cuando el alma se siente seca. En esa perseverancia silenciosa, Dios se revela con más fuerza que en cualquier milagro visible. La fe que ya no busca sentir vive de convicción, no de emoción. Y esa convicción se convierte en descanso. El alma ya no teme perder la paz, porque ha comprendido que la paz no depende de lo que sucede, sino de quién está contigo en medio de todo. Esa es la fe que vence al mundo, la que no busca pruebas, sino presencia, la que no se apaga con el dolor, sino que arde más en la oscuridad. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas que Dios te hable para saber que está ahí, porque tu fe se ha vuelto su morada, y en ella Él habita en silencio, con poder y ternura, el eco de Dios en tus ruinas. Cuando todo parece perdido y la vida se derrumba ante tus ojos, el alma siente que ya no hay nada que rescatar. Quedan solo restos, silencios y la sensación amarga del fracaso. Sin embargo, es precisamente en ese lugar donde Dios empieza su obra más profunda. Él no rehúye las ruinas, las habita. No teme los escombros de tu historia, porque en ellos se encuentra el material perfecto para reconstruirte. Donde tú ves un final, Él ve un comienzo. Donde ves destrucción, Él ve terreno fértil para un nuevo propósito. Las ruinas revelan lo que antes no podías ver. Cuando se caen los muros, la mirada alcanza más lejos. Cuando se rompen los planes, se revela la verdad. Dios usa la pérdida para mostrarte lo que realmente sostiene tu vida. Tal vez lo que se derrumbó no era castigo, sino liberación. Quizás todo lo que se rompió era necesario para que dejaras espacio a lo eterno. Lo que llamas ruina, Dios lo llama reconstrucción. Y mientras tú lamentas lo que desapareció, Él ya está levantando algo nuevo sobre tus cenizas. El eco de Dios resuena en el silencio posterior al colapso, no con palabras de reproche, sino con susurros de misericordia. Aún no he terminado contigo. Esa es la voz que se oye entre los restos. El dolor que parecía inútil se convierte en cimiento. Cada lágrima, cada pérdida, cada caída se une al diseño de un propósito mayor, porque Dios no resta, transforma. No borra tu historia, la redime. No reconstruye copiando lo anterior, sino edificando algo más sólido, más bello, más eterno. En tus ruinas aprendes a conocer al Dios de los comienzos nuevos, no al Dios de la abundancia visible, sino al Dios que entra en la pobreza del alma y la llena de sentido. Allí donde pensabas que ya no podías orar, el Espíritu ora por ti. Donde creías que tu fe había muerto, brota una esperanza distinta. Ya no se trata de recuperar lo que perdiste, sino de descubrir lo que Dios quiere darte ahora. Él no reconstruye tus muros para que vuelvas a esconderte, sino para que aprendas a vivir con el corazón abierto. El eco de Dios en tus ruinas es suave, pero firme. Te recuerda que todo lo que se quebró fue permitido por amor, que las ruinas no son prueba de su ausencia, sino evidencia de su trabajo, porque solo en la ruina se revela la verdad del constructor. Y cuando finalmente levantas la mirada entre los restos,
comprendes que lo que parecía tu final fue el terreno donde Dios decidió comenzar de nuevo. Ya no lloras por lo que se perdió, agradeces por lo que están haciendo, porque las ruinas de hoy son el altar de mañana donde adorarás a un Dios que nunca te abandonó. Cuando descubres que nunca estuviste solo, llega un momento en la vida en que todo lo vivido cobra sentido. Las lágrimas, el silencio, el cansancio, los días en los que parecía que Dios te había olvidado. Todo encaja como piezas de un plan que no entendías, pero que siempre estuvo guiado por amor. Miras atrás y descubres algo que te cambia para siempre. Nunca estuviste solo. En cada noche de miedo, en cada oración que creíste inútil, en cada caída que pensabas definitiva, Dios estaba ahí. Invisible, sí, pero presente. Guardando tus pasos, sosteniendo tu alma, acompañando tu proceso con una paciencia infinita. Descubrir que nunca estuviste solo no es una emoción pasajera, es una revelación. Es darte cuenta de que Dios no solo estuvo contigo, sino dentro de ti, que su silencio no era abandono sino trabajo. Mientras tú esperabas que Él actuara afuera, Él estaba transformando tu interior. Mientras pensabas que se había ido, te estaba moldeando. Todo ese tiempo de sequedad y espera era el taller donde preparaba tu nueva fuerza. No perdiste la fe, la estabas purificando. No caminabas en la oscuridad, caminabas hacia la luz. Dios nunca deja al alma que confía. Puede parecer que se aparta, pero solo se oculta para enseñarte a caminar con los ojos del corazón. En cada herida que pensabas sin sentido, Él estaba escribiendo una historia de redención. En cada silencio, sembraba respuestas. En cada caída, preparaba una resurrección. Porque el amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la fidelidad con la que permanece a tu lado a pesar del dolor. Él no evita tus tempestades, las atraviesa contigo. No detiene la cruz, la transforma en victoria, y ahora, al mirar atrás, entiendes que cada paso, incluso los más inciertos, te conducía hacia este encuentro, que cada lágrima fue semilla de algo nuevo, que cada noche oscura solo era el preludio de un amanecer más profundo. Dios no solo te acompañó, te esperó. Esperó el momento en que tu corazón dejara de huir para poder abrazarlo, y cuando finalmente lo reconoces, sientes una paz que no se explica, una gratitud que desborda. Ya no necesitas respuestas, porque su presencia lo llena todo. Nunca estuviste solo. Él estaba en tu dolor, en tu duda, en tu cansancio. Estaba en el silencio y en la espera. Estaba en lo que no entendías y en lo que aún no puedes explicar. Y ahora que lo sabes, tu alma descansa. Porque has descubierto el mayor de los milagros. Dios no se fue, solo te enseñaba a buscarlo de verdad. Y en esa certeza, en ese encuentro profundo y silencioso, termina el camino de la búsqueda y comienza la vida en su presencia. El alma ya no clama con miedo, sino con amor. Ya no pregunta, confía. Ya no busca señales, porque ha encontrado al Dios que nunca se apartó.